Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a la segunda clase del taller de animación de videojuegos. Mi nombre es Noelia Garzón, soy coordinadora del programa TecnoFem, que tiene como objetivo acortar la brecha de género que existe en el mundo de la tecnología a través de la capacitación y formación tecnológica. Es por eso que estamos dictando este ciclo de creación de videojuegos que cuenta con muchos ejes, pero actualmente estamos en este eje, en el eje de animación, en donde el profe Ricardo en la primera clase, en la clase pasada, nos explicó todo sobre las animaciones, para qué sirven, cómo funcionan, cómo pues se puede llegar a hacer y cómo se trabaja para llegar a hacer las animaciones. Y a partir de esta clase empezamos a ver lo grueso, empezamos a ver cosas importantes para llegar a animar los personajes y el escenario de nuestro videojuego. Así que estemos muy atentos porque en breve vamos a comenzar con la parte práctica. Vamos a comenzar a utilizar el software que vamos a necesitar para llegar a hacer todo lo que tenemos pensado para nuestros videojuegos. Pero antes de arrancar, quiero recordarles que deben completar sí o sí la encuesta que se encuentra en la descripción del video para poder acceder al certificado. Al certificado van a poder acceder en todos los cursos y en todas las capacitaciones que estamos y están actualmente disponibles en el canal de YouTube del Ministerio de la Mujer. Así que si recién se suman al taller de animación y quieren hacer los otros talleres que hemos estado viendo, lo pueden hacer tranquilamente porque están habilitadas las encuestas para poder acceder al certificado. Además, también recordarles, como siempre, que hay un material teórico disponible para poder reforzar algunas cuestiones que estuvo hablando el profe Ricardo y que va a estar hablando en esta clase. Así que sin más, los dejo libre con el profe Ricardo para que nos siga explicando sobre todo el tema de las animaciones y podamos ver la clase de hoy. Sí, bueno, Noé, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos, hola a todos. Bueno, muchas gracias, gracias por estar ahí en esta clase número 2. Vamos a arrancar entonces en nuestra clase número 2 de animación. Ya voy a empezar a compartir pantalla. A ver ahí, dame un segundito. Ahí está. Ahora sí. Bueno, eh, bueno, a ver, estamos todos en orden ahí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a la clase número 2 de esta animación, taller de animación para videojuegos. Hoy ya vamos a empezar con temas un poquito más prácticos, ¿sí? Algo que ya pueden empezar a trabajar un poquito más todavía, no vamos a animar, bien, pero hoy ya nos vamos a introducir con estos elementos, estas herramientas que nos van a ayudar a animar. A ver, por ahí muchos están esperando, ya dicen, uy, ya hoy animamos. Bueno, la próxima clase ya sí con seguridad vamos a empezar a trabajar. Esta clase número 2 todavía, bien, todavía vamos a prepararnos para la animación. Es muy importante el proceso de preparación porque animar es algo complejo. Y no hablo por animar el hecho de que hacer que las cosas se muevan, ¿no? Porque muchos consideran que ya hacer que una cajita salte, haga algo, se mueva en un escenario, bueno, ya lo considera, bueno, animar. Y nosotros a lo que estamos apuntando en este taller es aprender el proceso de animación completo. Entonces, por eso le estamos metiendo un poco de énfasis a esta parte inicial, porque la preparación para la animación es fundamental. Bien, si no, como les digo, van a ser objetos que se mueven. Necesitamos que sea una animación que transmita sensaciones, bien, una animación que sea completa, porque una animación que por ahí, que le falten cosas como vamos a presentar después todavía los principios de animación, por ejemplo, es una animación que por ahí carece un poco a veces de sentido, o a veces queda desprolija. Incluso una animación que no tiene un guión, bien, también es una animación que en muchos casos carece de sentido, o vamos a notar que empezamos a llenar espacios porque, bueno, no los hemos planificado y eso es lo que tenemos que evitar. Bien, por eso los objetivos de esta clase de hoy, bien, es aprender la funcionalidad de aplicación de un storyboard. Bien, eso es muy importante. También hago la aclaración, aprender la funcionalidad de aplicación de un storyboard en determinadas circunstancias, ¿no? Porque a veces que pasa que, digamos, animaciones que son demasiado cortas, a veces no es necesario. Cuando, por ejemplo, hacemos los assets para un videojuego, no es necesario aplicar un guión. Por ahí sí hay una secuencia de animaciones de acciones del personaje. Ahí sí.
ahí sí por ahí necesitamos para ahí hacer un guioncito, aunque sea un cortito, yo les voy a mostrar algo cortito que nos permita ir planificando la idea que por ahí tenemos en la cabeza y sobre todo si trabajamos con un equipo de animación a quienes también vamos a derivar cosas para hacer. Bueno, el otro objetivo es aprender modos de creación de un storyboard, bien algunas herramientas para poder hacerlo efectivamente, y ya pasar al Animatic, es otra herramienta complementaria de storyboard, la funcionalidad de la aplicación. Acá ya sí, el Animatic ya es una herramienta que, que también es muy interesante cuando el objetivo de animación es más largo. Bien, y bueno, por último, ya ahora sí, saltando al soft, vamos a ver la parte de la preparación de los elementos y personajes para animar. Eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta, la preparación de los elementos y personajes para animar, porque, digamos, si uno no aprende a cómo dejar todo listo para trabajar, después es como que vas a los ponchazos tratando de, me faltó esto, tengo que cambiar la animación, y cuando cambio un archivo ya se me cambia todo y tengo que volver a hacer. Es un desastre, tiene que estar muy bien planificados también porque si no, por ahí nos limita los movimientos de nuestro personaje. Así que bueno, vamos a ver todo eso el día de hoy. Empezamos con la primera parte que es la parte storyboard más animatic. Bien, estas dos herramientas, como les decía, que son complementarias, son continuas al guión, que es lo que ya vimos en la clase pasada. Bien, y bueno, vamos a ver cómo se aplica esto y cómo se combinan. A ver, el storyboard, digamos, como para sintetizar un poco esta parte introductoria, es esta parte, digamos, donde bocetamos lo que estaba escrito en el guión. Bien, entonces tratamos de graficar el guión. Y el animatic tratamos de animar el story. Bien, y si vemos como en un proceso, digamos, de continuidad, el guión sería lo primero donde uno empieza a hacer la bajada, la idea, lo que se va a decir, los tiempos, todo lo que uno va calculando, pero eso para poder visualizarlo es un storyboard, que voy haciendo frames, cuadritos, donde voy dibujando las cosas que digo que van a pasar y los encuadres que va a tener. Y después de ahí pasó en Animatic, que o sea, empiezo y digo, bueno, para esto sea así, se mueve y los tiempos duran, alcanzan lo que yo planifico, yo digo que esta escena va a durar 10 segundos, va a durar 10 segundos. Entonces ahí pasamos con una herramienta Animatic, que es tratar de animar el storyboard de manera, digamos, muy simple, a los ponchazos, por así decirlo, que nos permita, digamos, tener más nociones de las animaciones que se van a hacer. Ya con eso sí se puede empezar a trabajar, porque es como tratar de mejorar y digitalizar lo que fue la animática en ese punto. Bien, bueno, entonces vamos a ir paso a paso, ahora sí vamos a centrarnos primero en uno, después en la otra herramienta, que el storyboard. Voy a ir leyendo un poco, pero simplemente para poder ir aclarando partes de esto que no quede nada en el aire, ¿no? Básicamente es un guión gráfico. Bien, bueno, pues lo leo arriba y después voy a hacer una aclaración. Básicamente es un guión gráfico que nos permite ilustrar cómo serán las escenas de una animación paso a paso para poder previsualizar y planificar cuál es el trabajo que vamos a desarrollar en los siguientes pasos de la producción. Acá, digamos, se trata de declarar todo, digamos, se dice que es básicamente un guión gráfico. O sea, guión gráfico, ¿por qué? Porque partimos de la base del guión, o sea, tomamos el mismísimo guión, pero lo vamos graficando. Y en él tiene que estar la secuencia completa de la animación. Si una animación fuese, por ejemplo, una escena de un determinado tiempo, unos segundos, 10, 20 segundos, ya tenemos que meter un storyboard que acompaña ese guión. O sea, bien gráficamente nos va a ir ayudando a ver cuáles son las escenas y los encuadres. Que nos permite ilustrar cómo será la escena de una animación paso a paso. Cuando hablamos de ilustrar la escena paso a paso, nos referimos a, por ejemplo, si yo tengo al personaje que viene caminando, eso va a ser mi primera escena, en un plano general, que se vea entero el cuerpo, ya vendría a ser una ilustración en el primer paso de animación. Y yo le puedo indicar que va caminando por 3 segundos. Si en el siguiente encuadre es que la cámara es un zoom y lo deja en primer plano, yo en el siguiente cuadro voy a hacer la imagen del personaje, voy a ilustrar el personaje en un primer plano. Ya esto lo vamos a ver bien graficado, ¿no? Pero por eso me voy refiriendo al paso a paso, digamos. Digamos, el siguiente paso de animación es el personaje en primer plano. Y si después gira la cabeza, puedo indicar ya con flechas en el storyboard que va a girar la cabeza. Y me ahorro otro de los dibujos. Bien. Y si va a hablar, puedo hacer que gire la cabeza e indicar abajo en el story que va a hablar. Entonces voy empezando a agregar cosas que me van a sirviendo de paso a paso de la animación.
Y esto para poder previsualizar y planificar cuál es el trabajo que vamos a desarrollar en los siguientes pasos de producción, hace referencia a que vamos a poder ver, como esto que les decía, si vemos que el personaje va a estar en plano general y después en un primer plano, bien, ya estamos, nos permite planificar qué es lo que tenemos que después poder hacer. Y también qué nos podemos ahorrar, porque si veo que muchas veces el personaje está caminando en un primer plano, voy a tratar de que todas las caminatas estén en el mismo perfil, cosa de no tener que hacer diferentes posturas, ¿bien? Y en los siguientes pasos de producción, por ejemplo, en lo siguiente, que es la parte de ilustrar, ya por ejemplo podemos planificar cómo se va a hacer esos vectorizados. Creo que de acá no me faltó nada más. Entonces vamos a pasar a la otra parte. Mm, Storyboard, funciones. Bien, antes de empezar ahí los dibujos y demás, funciones del storyboard. Bien, lo primero es planificar, que ya lo dije como taladro, pero a ver, es importantísimo tener bien planificado nuestro trabajo. Visualizar el guión. O sea, ¿por qué esto de visualizar el guión? Esto de decir, a ver, de la funcionalidad. Yo tengo un guión que tengo que empezar a leer paso a paso todas las cosas que hay que hacer mejor. Veo los gráficos y voy viendo los cuadros y me voy imaginando qué es lo que voy a hacer. Bien. Seleccionar el tipo de encuadre. Esto también está muy bueno, esto que les decía. Por ahí uno dibuja, y a mí me pasa mucho, que dibujo en storyboard del personaje de la escena, me lo imagino en un plano general. Y después me lo imagino, después me doy cuenta que es como que les falta, o por ahí está muy relleno, o está muy vacío, o el escenario es muy grande, el personaje me queda muy chico, entonces tengo que mejorar ese encuadre. O por ahí hago un primer plano y veo que en ese primer plano me quedan fuera, digamos, un primer plano que puede estar hasta acá, ¿bien? Pero por ahí capaz que el personaje está realizando una acción, por ejemplo, sé, jugando con un yo-yo, y si hago ese primer plano se pierde la acción. Entonces tengo que replanificar mi plano. Entonces ahí borro y empiezo a buscar otro encuadre, ¿bien? Que me permita que se vea mejor la acción. Entonces por eso es donde acá empieza uno a jugar un poco con todas estas cosas, ¿no? El resto de lo que sigue es organizar. Organizar también porque, a ver, tengamos en cuenta que, a ver, acá lo estamos haciendo solo, pero pueden trabajarlo en equipo. Y lógicamente, mientras la producción más grande sea, más gente va a intervenir y vamos a ser muchos y hay que organizarlos. Y entonces, si por ejemplo yo te dispongo de un storyboard y tengo 3, 4, 5 ilustradores, que ya tenemos la base del cual va a ser el arte conceptual de mi juego, le puedo dar a todos para que digamos, se vayan mentalizando, viendo lo que hay que hacer y cada uno vaya preparando las ilustraciones de todos los escenarios y escenas que hay que hacer. Bien, eso también está muy, muy piola y muy necesario. Y el último, preparar para la animación. O sea, ya tenemos el storyboard y ya estamos listos, ya sabemos lo que hay que animar. No es lo mismo agarrar un guión y decir, ah, tengo que hacer esto, que me ha pasado, trabajar a veces sin guión y decir, que de hecho ahora me pasaron un guión para trabajar y no están bien indicadas las acciones a hacer, entonces voy a tener que planificar todo un storyboard para no perder tiempo. De decir, bueno, ahora voy a animar esto acá, esto allá, el personaje va a hacer esto, y de repente, digamos, como en el guión vos tenés la descripción muy general de lo que hay que hacer y de repente vos necesitas como en el storyboard ver lo que hay, lo que vas a hacer, cuál es el lugar donde va a estar ubicado cada elemento, si va a ser poco, si va a ser mucho, si estoy te metiendo mucha información, si esa información va a ser demasiada para el tiempo que tengo, o si es poca para cubrir el espacio que tengo que cubrir temporal. Entonces, en estas cosas nos prepara muchísimo. Entonces, es necesario totalmente en este caso trabajar. Bien, esperen, antes voy a hacer una aclaración. Todas estas funciones generalmente son súper aplicables a animaciones de duración de tiempo. Por ejemplo, un personaje que hace acciones, una cinemática, por ejemplo, de un personaje que cuenta una historia, o por ejemplo, cuando estoy preparando una animación para la intro del juego, donde el personaje puede llegar a entrar corriendo, caminando y apoyándose sobre el logo del juego, o en un fin de juego, donde el personaje terminó y aparece corriendo y saluda, saluda al jugador y se va, por ejemplo. Entonces yo tengo la acción del personaje que viene caminando, se para, saluda, sigue caminando, o se para, se saluda y queda festejando, haciendo 3, 4 tipos de celebraciones. Esas las tengo que planificar en un storyboard. Pero, por ejemplo, si voy a hacer los assets, no tengo que hacer que el personaje camine, corra, salte, dispare, o golpee, o se defienda, o reciba un golpe. Entonces, todas estas animaciones, todas estas acciones ahí ya no requieren un guión, porque yo básicamente tengo que imitar una acción que conozco. Entonces, en esos casos ya no pierdo el tiempo en hacer animación porque, a ver, es a plano general,
y es como se va a ver en el juego. Entonces, yo tengo que hacer la acción completa y ya no me tengo que preocupar por cuál va a ser el encuadre y cuál va a ser la duración. Va a durar lo que tiene que durar. Entonces, uno hace la animación, salvo que, bueno, los programas te digan, no, mira, la acción de caminatas tiene que estar hecha a X cantidad de frames, 15 frames, 24 frames, y tiene que durar, no sé, un segundo, o tiene que durar 10 frames. Entonces, bueno, vos ahí tenés que acomodarte los tiempos, pero no vas a hacer un guión solo para eso. Así que tengan en cuenta que a veces que no hay cosas que hay que guionar. Por ejemplo, las animaciones de, por ejemplo, algún elemento, un ítem recolectable, bien, tampoco voy a ponerme a guionar eso, digamos, ¿no? Digamos, hay que ser coherentes que también sea funcional al trabajo que voy a hacer. Bueno, pasando al tema de storyboard y bien del guión al storyboard del proceso que estamos haciendo, en la clase anterior, yo en el apunte incluso les dejé este que vemos acá a la izquierda, que voy a ser un ejemplo de un guión, bien donde están aclaradas las escenas, bien. Yo, este guión fue para un juego, sí, pero fue más que nada organizándome la cantidad de animaciones que tenía que hacer, ¿no? Una que era para una intro de juego, en esa tengo este pequeño story que se ve acá adelante, después sprite, em, perdón, y el que tengo es es el que está abajo, que es el escena 25, y puse mal, puse escena 1 ahí, me confundí cuando pasé porque por ejemplo, yo les voy a mostrar, tengo por acá, a ver dónde estaban, tiki tiki, espérenme un segundito, que al final generalmente es como que guardo todo acá al final, de uno organiza, por ejemplo, yo acá tengo a mí me gusta, digamos, me regresé, me pedí específicamente que me hagan una libretita así, pero bien en este tamaño, ¿ven? Ahí se alcanza a ver más o menos que están los bocetos de mi personaje. A mí me gusta ir bocetando acá las escenas, y ahora ya las organicé en una story para mostrarles ahí bueno, en este caso yo, como son cortitas, las tengo acá, pero generalmente lo hago más grande, y fui organizando un poco mi storyboard de las cosas a hacer. Le puse ahí escena 1, pero era la 25, me confundí, que fue sobre la animación del cierre del juego, ¿no? Que fíjense que ahí se inicia la cañada transición, cuadro de colores. Pero en este caso era que el personaje venía en la cañada, agarra el monopatín, empieza a andar el patín, va al cuadro de colores, bien, el plano es un plano general, y después en la programación se iba a hacer un, un encuadre, un primer plano del personaje que se acerca, mira a cámara y después se iba. Después esto cambió, eso no nos quedamos con el plano general por una cuestión de tiempos, no lo llegamos a cerrar así en el juego. Yo después les voy a mostrar el juego que tengo por ahí dando vuelta, el link. Pero bueno, básicamente en esto se planificó una animación. Ven acá que la idea era el fin de nivel, un personaje principal, el monopatín, y bueno, inicia la cañada, transición, cuadro de colores, o sea que esto iba a terminar con los cuadros de colores, y cuando se hizo la animación, se hizo la animación del asset del personaje andando en monopatín, que era lo que se iba a llevar al juego. Bien. Después se hizo la animación en el primer plano, que es simplemente un encuadre de cámara dentro de After, pero no se llevó a la práctica después. Bueno, siempre van surgiendo cambios, también hay que asumirlo, puede pasar. En el storyboard, generalmente, a ver, uno que hace cuando va pasando, empieza a ver la escena como se indica en storyboard y la va dibujando. Yo la suelo dibujar en estos papeles a mano, pero cada uno va a poder tener la técnica que más cómodo le quede. A ver, por ejemplo, hay gente que le gusta trabajarlas en Photoshop, y pueden usar una tableta digitalizadora como esta que tengo acá. A ver, se me pierde el lapicito de esto porque sonamos. Ver, esto es una Wacom, es una tableta digitalizadora que lo que nos permite es lo que vos dibujes acá, aparece en pantalla. Bueno, de hecho, el cursor, digamos, se lo puede manejar acá. La diferencia de trabajar con un mouse, si uno quiere dibujar con un mouse, lógicamente acá la analogía del movimiento de la mano y la presión. Si yo presiono muy fuerte, se va a marcar muy fuerte en la pantalla. Entonces trata de imitar el trazo de un lápiz o de un pincel. Y tenemos mucho software para trabajar con tabletas digitalizadoras como esta. Entonces, si nos gusta, a ver, lo digital está muy bueno, porque después podemos hacer reutilización en algunos casos, según el tipo de animación. Y de hecho se puede dibujar directamente sobre eso, nos evitamos digitalizar, como en este caso, en algunos los tuve que hacer yo. Bien, entonces
Estas herramientas son muy buenas, no son obligatorias, digamos, pero es una gran herramienta para trabajar, sobre todo cuando se anima, porque después hay partes hay software de animación que nos permiten grabar los movimientos que uno va haciendo con la mano, que lo puede hacer con una tableta de estas. Bien, esta es una de las opciones, ¿sí? Trabajar con una tableta así. Otra de las opciones puede ser, como les decía, dibujo a mano, o otras opciones hay software en internet que nos permiten hacer storyboard y ya tienen algunos personajes prearmados, entonces uno los va tirando en la escena y más o menos va quedando. El objetivo de acá es guiarnos, entonces el nivel de dibujos que uno pueda llegar a tener, bien, como yo por ejemplo ahí lo dibujé súper rápido, al personaje la idea era tener una noción de lo que se va a hacer, pero bueno, también el nivel de complejidad va a depender también de la complejidad que requiere el proyecto, ¿no? Ahora vamos a ver otros que están extremadamente bien dibujados, que ya, bueno, son empresas de animación de las principales del mundo, ¿no? Pero fíjense, acá en el guión yo, por ejemplo, no evité, por ejemplo, poner comentarios. A veces se puede dejar espacio a los comentarios acá abajo. Bien, yo por una cuestión de utilidad no lo hice, pero sí me fui haciendo apuntes acá, por ejemplo, bueno, que movimiento de la Tierra, acá pongo que amortigua la rueda, es un pequeño movimiento de amortiguación para que le dé un poquito más de vitalidad. Generalmente se incorporan flechas que indican la dirección de los movimientos de los objetos. Bien, eso también es muy importante, ¿sí? Por ahí, si el logo, por ejemplo, se hubiese abierto en Zoom, podría haber puesto en las cuatro esquinas flechas hacia afuera, indicando que se abre, bien. Y por lo general también se pone una descripción en la parte superior o abajo, donde no esté general. Esto ya es independiente, les digo, no hay una ley para hacer sí o sí un storyboard así, sino que cada uno lo va armando en funcionalidad de lo que necesita, ¿no? Y yo arriba puse, por ejemplo, las escenas y el fotograma, bien, que vendría a ser el encuadre básicamente, y la duración de cada uno. Entonces, en este caso ya son lupeables, ya no es que voy a animar los 5 segundos, sino que animo el personaje y se va a lupear, y en la duración se le da la programación, bien, porque ellos son los que van a dejar, por ejemplo, ahí que el personaje esté ese tiempo quieto y ya cuando pasa los 15 segundos totales, el juego se reinicia. Entonces, bueno, que eso después también se cambió y se dejó estático porque como se lo iba a usar al aire, los conductores tenían que poder ver el puntaje que quedó por el tiempo que lo necesiten. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un storyboard aplicado que se ha hecho algo muy cortito para un juego, eh, con dibujos súper simples, bien, nada del otro mundo, y cómo se pasó de tener una escena, ven que acá está bien, como les decía, tendría que haber hecho escena 25, y los fotogramas 2 que fueron los cambios que se hicieron en la escena. Vamos a ver algunos otros ejemplos, fíjense, acá un ejemplo de una animación donde ni siquiera están animados los diferentes cambios de pose del personaje, directamente están hechas las escenas generales y abajo una descripción de lo que va a pasar en la escena. Bien, con muñecos palo, entonces nada, básicamente nos guían cómo es que se tiene que hacer esto. Así que tampoco nos vamos a volver locos si lo que queremos expresar es el tema del movimiento. Bien. Otro ejemplo, ya yendo al cine, que es obviamente donde viene todo esto, ¿no? Em, Otro ejemplo, ya que viene mucho más del cine, es el tema de, por ejemplo, acá en este guión, que supuestamente es de Rápido y Furioso 5, lo encontré ahí en internet, así que como le digo, por eso supuestamente no nos vamos a volver locos, seguramente puede hacer un trabajo de un fanático o el trabajo de cine, que en cine se trabaja con estos niveles de detalle, incluso más. Bien, fíjense que es como que se ha hecho las escenas, los dibujos de todas las escenas, inclusive acá, eh, digamos, se trata de graficar con flechas. A ver, acá dice Dolly, esto que dice Dolly acá es el movimiento de la cámara. Dolly se le llama movimiento de la cámara cuando la cámara va hacia adelante y hacia atrás, o traveling cuando va hacia los laterales. Bien. Y también están los movimientos de rotación de cámara horizontal y vertical cuando se hace sobre los ejes. Bien. Acá incluso se indica, ven por ahí esa escena de la izquierda que dice Dolly Back. Y bueno, ven acá un montón de movimientos de objetos que van en la escena. Bien, el pivoteo del auto cuando ahí va a girar acá, volcar ahí, bien desde los distintos encuadres. Entonces, se va dibujando la escena, planeando lo que va a pasar. Y es muy importante porque después tenemos que hacerlo. Bien. Y entonces ahí es donde ya por lo menos sabemos efectivamente qué es lo que estamos buscando. Y si no, se corrige acá en el dibujo y no teniendo que regrabar una escena o animar una escena entera.
Bueno, acá otro ejemplo ya en Los Simpsons, fíjense. Este es muy detallado. Fíjense la escena acá, la número 2, donde están Bart y Lisa. Se miran, acá hay un cambio de, de pose de uno después del otro. Bien, entonces van detallando esos cambios de posición, que son muy fáciles de hacer a nivel de animación, pero bueno, tenemos que tener planificado siempre detalles. A veces se suele poner y dejar espacio arriba para saber quién fue el dibujante que estuvo a cargo de esto. Bien, porque bueno, tenemos que saber a quién corregir en el caso de que haya algún cambio. Bueno, fíjese que justamente este lo dice. Bien, artista Ryan Gates. Bien, iba indicando muchos detalles de todo esto, bueno, incluso las páginas correspondientes a las escenas y demás. Bien, esto es para Toy Story. Vuelvo lo mismo, puede que sea real o puede que no. Bien, las escenas así, o sea, como ustedes ven en las películas, los storyboards están completas y la película dura 2, 3 horas, están hechos todos los dibujitos de todas las escenas. Es más rápido, más fácil pagar una persona, un dibujante, que haga todos los encuadres. Esto generalmente lo hace el director con los artistas, bien va diciéndole cuáles son los cuadros que quieren, y es más fácil borrar esto y hacerlo que volver a hacer toda la animación. Porque, para que se dé una idea, una animación de una película tipo Toy Story, ya de las nuevas, ¿no? Con una granja una granja de procesamiento, que decíamos son donde hay muchísimas máquinas interconectadas procesando la imagen para tirar un render, que es para hacer la imagen final. Hay veces, según la película, según la escena, según los detalles, pero en promedio la otra vez contaban en Pixar que hay películas que les lleva a veces hasta 2 días digamos, a la granja, a la workstation donde tienen procesando la información para crear el render, 2 días para hacer un frame, a veces, según la película. Bien, entonces por eso por ahí después se tardan. Y si la escena, imagínense, son 24 frames por segundo y son 10 segundos, son 240 frames de algo extremadamente complejo, ¿no? Esos tiempos ya han bajado mucho, esos tiempos se trabajaba antes. De hecho, eso es cuando el detalle más extremo, después se le baja un poco la calidad siempre. Es más, de hecho tengo artistas conocidos que han trabajado desde acá de Córdoba para Disney y me contaban que le pasaron la otra vez, por ejemplo, el auto de Cars y me decía, están hasta todos los tornillitos de hecho, es que uno después en la película no los ve, en la chapa tiene todos los tornillitos de hecho, eso es increíble. Y lógico, bueno, ellos trabajan mejor en el detalle que se pueda, ¿no? Entonces, como les digo, por ahí a veces, bueno, los frames digamos, ellos trabajan, ya empiezan a alquilar procesamiento de otras máquinas y empiezan a acelerar un poco ese trabajo. Hay escenas donde hay poco detalle y se hace más rápido el renderizado, pero se tarda mucho a veces en estos render, por eso no podemos perder tiempo de hacer cosas de más, ¿sí? Porque eso es tiempo y es dinero. Bueno, de ahí vamos a pasar a Animatic. Este Animatic como bien lo dice acá, este es un paso más en el proceso y consiste en darle vida al storyboard para tener una referencia más próxima de lo que queremos lograr con nuestra animación. El objetivo del Animatic, como bien se dice acá, es tratar de animar ese storyboard, es tratar de darle vida, tratar de ver cómo sería la animación, tratar de imitar eso. ¿Para qué? Para calcular mejor los tiempos. Bien, vamos a ver algunas de las funciones. Dar vida de storyboard, como bien les dije, planificar la animación, que también ya lo hablamos, y ajustar los tiempos de animación. ¿En qué? En que, por ejemplo, yo, a ver, en el Animatic, que ahora vamos a ver el proceso, en el Animatic, ¿qué hace uno? Agarra y, por ejemplo, graba un audio de la voz, de la locución, de lo que va a pasar en esa escena. Pone una música. Bien, y después empieza a agarrar, lo podemos hacer en Premiere, lo podemos hacer en After, algún programa que sirva para hacer animación, lo podemos hacer en el mismo Dragon Bones, que vamos a ver en clase, podemos hacerlo en cualquier software que trabaje en animación. Incluso los que tienen sistema operativo, que son muy básicos, pero también sirven. Entonces uno va poniendo la escena, el storyboard a la par y se va fijando. Si yo planifico que el personaje camine y hable y diga determinada frase, y pongo a reproducir la frase y el personaje, yo pongo que anime, está demasiado larga la frase, el personaje está mucho tiempo estático así, algo más vamos a tener que hacerle, por ejemplo, no sé, que haga gestos con la cara, que salude, que haga alguna mímica, por ahí lo calculé en un primer plano, hice el storyboard, me doy cuenta que no me alcanza, entonces nos va a permitir hacer esos ajustes
ahora a nivel boceto y no después en la animación. Y lo último, lógicamente, también preparar para la animación, porque ya una vez que está todo el animatic calculado, después voy a hacer el video como corresponde. Bueno, ahora vamos a ver les voy a mostrar un par de ejemplitos. Una clase más, por ejemplo, cómo armo un animatic, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a hacer el ejemplo y les cuento después algunos detalles a tener en cuenta. Miren, fíjense que acá está el storyboard, esto de la película, ¿ven? Esto de arriba es el animatic y abajo ya es la escena final animada. Y esta animatic está hecho con el cuadro a cuadro de los dibujos del storyboard, ¿bien? Entonces se lo fue reproduciendo a la par. Siempre suelen haber algunas diferencias entre la animación final y el storyboard, porque a veces que se termina haciendo ajustes cuando te das cuenta que, digamos, no fue lo suficiente a veces exagerada la escena. Fíjense acá que supuestamente le tenía que dar un beso y quedar centrados, pero se cambió y se exageró mucho más el tema de que el personaje, cuando le da el beso, la chica muy apasionada se le tira encima, ¿no? Bien, pero todas estas cosas, el personaje está hablando, él está hablando con cara de tímido, la familia más seria. Bien, todo esto, fíjense que está planificado en la historia, incluso fíjense acá que el personaje como que en escena va hasta delante del todo y acá solamente se hizo cortito. A ver, como les digo, esto es para ir imaginándonos cómo va a ser la escena, bien, qué es lo que se va a hacer. Después cuando nosotros empezamos a animar, hay veces que nos damos cuenta que por el escenario que armamos y demás, a veces hay que reacomodar los personajes o el encuadre. Fíjese acá que la chica estaba como mucho más tirada, acá no cortando. Él estaba casi espalda con espalda y acá estaba en el storyboard, estaba en el otro lado. Bien, lógicamente, si lo que ha pasado acá es que si lo ponen el personaje, tenía que ser afuera y ahora le hicieron la escena adentro. Bien, y si lo ponían acá va a quedar muy, muy fuera de cuadro. Entonces se van haciendo esos ajustes ya después en la animación. Siempre suele pasar, no podemos ser perfectos y que una no salga. Pero bueno, ahí vamos a dejar un par de escenitas más, fíjense, para ir viendo arriba. Arriba está la animatic, que es esto que le digo, la animación del storyboard. Ujú. Fíjense ahí, ven el dibujito, el tema de la casita colorida, ¿sí? Bueno, ahí fíjense que vamos teniendo más recursos. Espero que se esté viendo bien esto. ¿Sí? Pero bueno, ahí tenemos todos esos recursos. Bien, entonces, la animatic, nosotros, por ejemplo, muchas veces, ¿cómo lo trabajamos? Cuando hay que hacer un animatic. Si estamos en una escena de preproducción como estamos ahora, si la escena es corta, si la escena tiene un audio, a veces grabamos nosotros mismos el audio, que de hecho estamos haciendo eso ahora con un guión. Yo agarro el guión, grabo la locución normal, le trato de dar el ritmo que se está buscando, para que tenga más o menos una duración pareja. Eso lo tiro en un software de animación y voy poniendo los frames que hicimos para el storyboard. Y en algunos casos hasta agarro, si van a ver partes de video, bueno, meto algunos videos o meto fotos, bien, fotos que simulen la escena. Y bueno, ahí empezás a darte cuenta si se queda corto, si no se queda corto, si es mucho, si es poco. Y entonces ahí empiezan a hacerse los ajustes. Fijémonos acá también está el storyboard, perdón, esta es en Toy Story. Bien, cómo se hizo directamente un cuadro a cuadro de los bocetos del storyboard y arriba ya la escena final, ¿no? Bueno, en este caso, la película tiene sus años, pero digamos, la identificación, todo estuvo muy bien hecho esto. Bien, siempre hay ajuste, le habían dibujado el espejo cuadradito, lógico, después fue redondeado, pero acá lo que se busca es tratar de planificar la animación. Si uno se centra solo en ver el animatic, bien, se van a dar cuenta que es como que nada, que cobró vida, nada más que tiene muy pocos frames, pero está bueno para ir pensando en esos tiempos. Si uno a eso le pone música, bien, si uno a eso le llega a agregar una música, fíjense, si queda más por acá, ¿no? Si esto uno le llega a agregar una música de fondo, y el relato y demás, lo puede calcular exacto los tiempos de animación, que como les digo, después se pueden ajustar, pero en líneas generales se ve bastante bien. ¿Sí? Bueno.
Animatic. A ver, yo a otra aclaración que hago es, ¿hace falta hacerlo? Y si la escena es larga, siempre es recomendado hacerlo. Si la animación es larga, en videojuegos, salvo para una cinemática, una animación que cuenta la historia y que dura un par de segundos, ahí sí es aplicable. Después por ahí, en Asset no, pero es importante que lo tengan en cuenta porque, como les digo, por ahí les va a tocar hacer una cinemática y bueno, es importante hacer esta planificación para ahorrar tiempo y que esto quede lo mejor posible. Bueno, y ahora sí pasamos y nos vamos a meter un poquito en el soft. Yo voy a abrir el Inkscape para que se vaya preparando ahí. Ahí está, lo tengo ya en la otra pantalla, listo. Preparar elementos para animar. Bien, esto es muy importante, preparar bien los elementos para animar. Bien, que todo esté separado por capas según lo que se quiere animar. Un personaje bien planeado nos ahorra tiempo de trabajo y nos da más libertad de animación. Todo el tiempo insisto en esto de que nos ahorra tiempo de trabajo. ¿Por qué es importante? Bueno, tiempo es dinero, mientras más tiempo tardemos, más vamos a elevar el costo de nuestra producción, pero generalmente uno va a tener un tiempo asignado para hacer una animación, en días, en horas, bien, y la animación requiere, digamos, ese perfeccionamiento, ese agregado, y seguir retocando la animación, eh, digamos, va a requerir un tiempo, ¿no? Entonces, si uno lo tiene que hacer muy apurado, a veces se va a perder la posibilidad de hacer detalles. Entonces, eso es algo que hay que tratar de evitar, de perdernos el tiempo de hacer los detalles, que van a perfeccionar nuestra animación. Por eso, si nos ahorramos tiempo, después le podemos agregar y dejar bien animada nuestra escena. Les voy a mostrar algunas cosas de preparación ahora y también voy a hacer un paralelismo que ya me había olvidado respecto a los que les conté de guión y demás, que se me salteó, mostrarles cómo quedaba la animación que estaba planificada en Storyboard. Es más, esperen, vamos a hacer una cosa. Aunque quede un poquito desprolijo, me voy a volver hablando de Animatic Storyboard, que me faltó eso, mostrarles cómo quedaba. Pasé un poco rápido, perdonen que no era la idea de esto, pero ya que vamos a saltar a otro punto, esta escena, me había olvidado, lo tenía acá preparado. Bien, esta escena que terminó quedando así. ¿Ven? La que yo tenía en el guión, la chica animada en monopatín que rebotaba esto. Incluso acá en la segunda era el movimiento de pelo que se pedía. Fíjese que esto es lo que terminó quedando, que... ¿dónde está Mariana? Acá. Cierto, puedo extraerte ahí. Ahí está. Ven que esta fue la animación que se hizo en loop para esta escena. Bien, como se había planificado en el guión. Primero se hizo la animación así porque se exporta este asset específicamente para llevar el soft de desarrollo del juego, el motor. Bien, pero fíjese que acá se hizo las cosas como se había planificado. La animación del personaje que va avanzando hacia la derecha, lógicamente tiene que haber una rotación de ruedas. Si vemos un poquito ahí en zoom, se hizo el movimiento de la Tierra, se hizo el rebote de la amortiguación, que espero que se esté viendo en la transmisión. Ahí sí dejo el cursor para que les quede referencia. Ven, hace un rebotecito que está simulando que se mueve. Y también se incorporó el tema del movimiento del pelo acá, bien, que también estaba planificado. Que vamos a ver después que en principio de animación son movimientos secundarios necesarios para dar vitalidad a una animación y que quede mucho mejor. Bien, una escena que tenía que quedar terminando acá. Bien. Ven esto del fondo, de lo que decía del fondo de colores. Bien, está más o menos ajustándose a lo que se planificaba en el storyboard, ¿no? El personaje, el logo, el highscore. Con distintas proporciones, lógicamente, porque pues cuando ya estaba quieto. Pero bueno, más o menos se logró la escena como se pedía. Bien, incluso acá tenemos una animación de un... A ver si lo puedo abrir. Ven, esta es una animación ya a pocos frames de un elemento, un ítem que es recolectable, ¿sí? Pero bueno, acá no hubo que hacer guión ni nada, simplemente se hizo la animación de lo que se planificó de una y listo. Bien. Esto después se fue ajustando, llegó, para que se vea así muy simple, llegó sus tiempos de poder producir. Bueno, ahora sí, me voy, ahora sí saltó, un poquito más. Así saltamos a la parte de animal. Perdona que hice ese salto, pero quería mostrar eso, porque ahora voy a mostrar al personaje también de nuevo, y nada, quería ir mostrando eso un poquito
cómo se va aplicando eso. Mira, fíjense, preparándonos para los elementos para animar. Esto que les decía, nos ahorramos tiempo, tiene que estar bien planificado, es necesario porque si no, no va a quedar bien la animación. Para eso, para preparar, yo acá les doy estas opciones de software libre, ¿sí? Alternativas a lo que es Photoshop e Illustrator. Bien, el GIMP que vemos a la izquierda es un soft que es para editar imágenes de mapa de bit. Imágenes de mapa de bit son imágenes como fotografías, bien, bueno, exportados de un software de renderizado 3D. Bien, todo lo que es imagen estática en JPG, PNG, en esos casos son imágenes de mapa de bit, que se editan con un software como esto, como GIMP. Y después tenemos Inkscape, que es el que está a la derecha, que es el software que vemos en el taller de arte para videojuegos, que cuando uno hace algún dibujo vectorial, estos que son con colores más planos, donde está trazada la forma, trabaja con un software como este, como Inkscape, que vendría a ser el equivalente a lo que es Illustrator. Los dos son software de uso libre, y si quieren aprender el manejo de Inkscape, que sería súper útil para este taller y no lo han visto el taller anterior de arte, pueden pasarse por el taller avanzado de arte de videojuegos que dimos acá para Tecnofem, que son 4 clases donde en 4 horitas más o menos van a tener unas buenas nociones para dibujar. Bueno, digo más o menos, que aunque si me remito a la realidad fue muy bueno lo que vi en el taller, no fue más o menos, fue muy bueno el nivel de lo que lograron hacer. Y no digo porque yo les haya enseñado eso, pero digo porque lo que le han puesto de voluntad los alumnos y las alumnas en el taller de arte y los resultados que he visto fueron excelentes en muy pocas clases. O sea, eh, me demuestra que bueno, le han puesto mucha pila, mucha onda y se han dedicado mucho en el taller del anterior, así que seguramente algunos andan por acá. Los felicito porque, bueno, y los que no les, porque bueno, los resultados fueron óptimos, superiores a lo que esperaba. Por ahí uno decir, bueno, 4 horas por ahí capaz que no les alcanza para ejercitar bien, y han hecho cosas espectaculares. Y los que no lo hayan hecho pueden ir y pasar y aprender a usar estas herramientas que son súper útiles y les van a necesitar para poder hacer las otras clases. Por ahí para la clase que viene, con que vayan teniendo un poquito de noción va a alcanzar, pero ya más adelante vamos a necesitar tener bastante más nociones de esto. Bien, bueno. Vamos a ver cómo preparar estos personajes para animar. Uy, ya se me fue la tarea de la próxima clase y nos van quedando pocos minutitos. Bien, personaje para animar. Voy a traer Inkscape acá. Bien, la pantalla de bienvenida. Yo acá ya estuve ya trabajando un poquito con el personaje, que se me abrió en la otra pantalla. Ahí está. Bien, bueno, este es el personaje del juego que estuvimos viendo recién, que le estuve mostrando. Bien, eh, del Mariano. Bien, este personaje, yo lo que recomiendo siempre, y como se tiene que exportar, tiene que estar separado bien por capas, ¿sí? Porque los software de animación, ya sea de acá, y vamos a ir a Dragon Ball, o de acá a si se va a trabajar en After Effects, bien, siempre tiene que estar separado por capas. Lógicamente After Effects, como es de Adobe, y al igual que Illustrator, se lleva mejor con los archivos vectoriales de Illustrator, y que tiene que estar separado por capas. Eso va a depender de lo que cada uno tenga a disposición para trabajar. Yo acá le voy a botar Dragon Bones y Inkscape, que son 2 software gratis, que son software libre, entonces no tienen que andar preocupándose por pagar licencia, y el potencial del software lo van a tener completo para trabajar. Entonces eso es súper bueno. Y el nivel de animación que se puede lograr es óptimo. O sea, no nos tenemos que preocupar que porque no estemos trabajando con los software pagos no vayamos a poder lograr cosas muy buenas. Van a ver que lo van a poder hacer al igual. ¿Qué pasó con este software? Bien, bueno, ¿cómo preparamos un personaje para animar? Nosotros primero tenemos que ir definiendo también las poses, ¿bien? Yo este personaje lo tengo en este perfil porque así me servía, digamos, a ver, cuando me tocó trabajar este proyecto, teníamos poco tiempo, ¿bien? Y no es que me quejo de ello, sino es que agradezco que tuvimos la oportunidad de poder hacer este juego, y tenemos poco tiempo para hacerlo porque queríamos que quede lo mejor posible. Entonces dijimos, bueno, vamos a optimizar en lo que se pueda, pero no por optimizar me refiero a vamos a hacer las cosas así nomás, sino que vamos a hacer las cosas bien, pero tratemos de ser eficientes, ¿sí? Entonces, lograr rendir en el poco tiempo que por ahí tenemos. Entonces, ¿qué hicimos con este caso? Yo agarré y dije, bueno, voy a tratar de trabajar con una sola pose, que el personaje esté de perfil, que con esto me sirve para que corra, para que salte, para que camine, para que se caiga, para que pinte cosas, y para el final, la escena y final me es más fácil acomodarlo para que ande en el monopatín. Entonces trabajé ya con una pose directamente. Bien, que si se fijan,
voy a mostrar esto rapidito, a ver, denme un segundito por acá. Este juego lo hicimos para el programa de los Marianes de Mariano Cardanelli y Mariana San, que sale por las redes del 12. Ahí está. Bien, es un juego que tiene la versatilidad de que el usuario, cuando ellos está jugando a alguien, puede estar jugando en la casa y ellos lo pueden transmitir, digamos, como si fuera un multiplayer en la pantalla cuando están en vivo. Entonces la gente, el que le toque jugar ese día, puede jugar el jueguito tiki tiki desde la casa. Ahora vamos a ver que tiene botones para mobile o para PC. Y cada uno puede estar jugando y recolectando ítems y eso sale en la pantalla de los Marianes y el que junte más puntos y a lo largo de los programas se va a ganar un monopatín eléctrico. Pero la ventaja es esto, que la persona juega en su casa y se ve en la pantalla. Eso está bueno. Ven, acá vamos a elegir en modo de prueba. Uno puede elegir a cualquiera de los dos. Bien, acá vamos a ver el Marian que está bien, que es que estábamos viendo recién. Nada más que bueno, acá tiene algunos ítems más. Bien, pero ven, acá tiene animación. Digamos, que estaba en la animación de la caminata. La de salto, bueno, no llegamos a hacer mucho tiempo para hacerla, pero bueno, es un juego bastante simple, que era la idea para que la gente se divierta. Bien, ahí está. ¿Ven? Pero el personaje puede correr, saltar, cuando se termina el tiempo aparece el monopatín. Bien, bueno, pero nada, tratamos de hacer animaciones simples. Ven, fíjense, el personaje siempre caminando, no corre tan rápido, porque también la idea es que lo pueda jugar cualquiera. Bien, pero bueno, tenemos ahí la opción de que, bueno, ya ves, me copé, ya terminando el tiempo, ¿ven? Y ahí está. Cuando termina agarra el monopatín, empieza la escena, como que cobra baterías y te dice el puntaje que está y la animación que vimos recién. Bien, bueno, simple, sencillo, práctico, divertido. Se veían los botones de pantalla para que se pueda jugar de celular. Bien, pero lo resolvimos con un par de animaciones. Bien, un par más que nos podemos llegar a aplicar. Pero bueno, acá lo tenemos al personaje, ya lo hice, lo modifiqué un poquito. Bien, de hecho, justo le puse remera amarilla, este día fue con remera amarilla. Y en lo que es la organización del personaje, para poder lograr esas animaciones que vimos, van a ver que no es muy difícil, porque de hecho, por ejemplo, simplifiqué la animación de los brazos en que no haga el movimiento de codo. Bien, entonces había que animar, digamos, tratamos de animar menos cosas para que las que se animen queden muy prolijas y sean funcionales al juego. Bien, entonces, ¿cómo voy a organizar un personaje para animar? Yo lo que tengo que tratar de ver es la separación en articulaciones, que es lo que yo después voy a poder animar. Porque en software que vamos a animar vamos a ver que podemos poner un sistema de esqueletos. Un sistema de esqueleto donde yo voy a mover no las capas que tengo acá, sino voy a mover esos huesos y esos huesos van a mover las capas. Bien. Y fíjense que, por ejemplo, en este caso, la cabeza, bien, va separada en una capa, bien. El torso va directamente en otro, ¿sí? Y así, los brazos, después fíjense la ubicación, ¿ven? El brazo debería estar arriba del torso, no necesariamente de la cabeza. Pero yo lo pongo acá, arriba de la cabeza, por una sencilla razón, porque ya lo estoy llevando a cualquier lado. Lo pongo por sobre la cabeza, no adentro, no. Ahí está. Lo dejo como estaba en el principio, me olvidé que estaba ahí. Porque a veces que el personaje salta y cruza el brazo, por ejemplo, a nivel cámara, si yo lo tengo ahí arriba de la cabeza, o sea que va a sobreponerse por la cabeza, pasaría el brazo ahí. Si el personaje levanta mucho el brazo, como decía Super Mario, va a quedar tapando el rostro, que es lo lógico. Si yo lo pongo por debajo de la cabeza, ¿bien? Y este personaje, por ejemplo, rotase, el problema que vamos a tener acá es que cuando este personaje rote el brazo y lo pase, le va a quedar bien por atrás de la cabeza, y no es algo que sería lógico y no es algo que me gustaría que pase. Entonces por eso lo dejo ahí. Si después del torso dejo el otro brazo, ven que está ahí atrás, que está completo, pero lógicamente está oculto. Y después ya voy a lo que es la animación de los pies, que le traté de dar bastante, digamos, de bastante movilidad, ¿no? Piernas separadas en las piernas y la zapatilla para ambas dos. Hay veces que yo hago una sola pierna, ¿bien? Como en este caso, que están las dos son exactamente iguales, hay veces que suele hacer
una sola pierna y un solo brazo. En este caso no lo hice porque tenía el reloj y la parte interna de la palma, pero si es exactamente igual, yo suelo cargar uno solo. Después prefiero en el software duplicarlo porque si hay que hacer un ajuste, por ejemplo, que acá me pasó con la ropa. Me dijeron, primero lo habíamos puesto muy formal y me dicen, no, ponele una ropa más casual. Bueno, si yo tengo que cambiar el color de las zapatillas acá, tendría que cambiarlos los dos por separado, bien, y quizás no queda del todo bien, o quizás una quede diferente de la otra. Entonces, para evitar eso, hago una sola pierna, una sola zapatilla, un solo brazo. Entonces, si me dice, che, el pantalón no, que sea cuadrillé, bueno, voy y le hago cuadrillé a uno y se cambian los dos a la vez. Es preferible en el software clonar la pierna y animarlo que después hacerlo por separado y después hay que hacer doble ajuste. La verdad que por ahí suele tornarse engorroso. Lo mismo pasa cuando hago autos que pongo una rueda, pongo una sola rueda, entonces si después dice, no, cambiarle la rueda, cambiarle la llanta, cambiarle esto, cambio una y se cambian todas las ruedas del auto y se acabó el problema. Bien, pero la idea acá es que quede separado bien por capas, porque yo necesito, por ejemplo, acá capa uno, bien, esta pierna cuando la articule, necesita que esté todo bien separado. En el brazo, como les digo, no lo hice porque como no hacía más que mover los bracitos para correr o para tener una patina así, que después redibujé el personaje, no había mucho cambio, entonces no me tomé la molestia de separarlo. A veces que tampoco hace falta separarlo porque en el soft, a veces que hay muchos soft que nos permiten arquear la capa, entonces ya le dan movilidad al codo y no necesito separar ni el codo ni la muñeca y lo mismo pasa en las piernas. A veces los software lo permiten y no tenemos que andar complicando. De hecho, Dragon lo permite. Bueno, pero yo prefiero mostrarles así para que sea más simple la estructura y que quede mucho mejor y después reutilizarlo en todos lados. Bueno, esto es lo que respecta a la que es a acomodar el personaje. Quiero que sepan lo importante es saber que cada elemento tiene que estar separado en una capa. No, no es su capa, yo no acá me valía, ven, yo podría poner todo esto acá adentro, bien, todas las cosas una dentro de la otra capa, pero no me sirve eso. Yo necesito que estén separados en capas principales, bien. Porque después el software lo va a importar como si fuera una imagen PNG con transparencia a cada una de estas partes, entonces tiene que estar organizada así, no es un capricho, ¿bien? Y si por ejemplo fuese un cofre, tengo que hacer el cofre cerrado, la tapa por otro lado, la base del cofre por otro, y cuando se abre quizás hasta tengo que poner los otros estadios de la tapa, entonces se van reemplazando paso a paso los estadios de la tapa. Pero bueno, eso ya es otra problemática y otra estadía aparte. Bien, lo importante de acá es saber que esto tiene que estar separado, repito, en el archivo, en este caso SVG, que es el software, el estándar de este software. En Illustrator se la apunto ahí, pero bueno, al estar así separadito ya podemos animar las partes. Si está todo integrado, fíjense de hecho como pasa con el brazo, en un sistema de animación básico, hasta no lo voy a poder flexionar. Entonces esto va a ser algo que va a estar duro todo el tiempo, salvo que use el esqueleto y el esqueleto responda bien, puede que quede bastante bien, puede que sí, puede que no, lo vamos a probar después con el software en vivo, vamos a hacer la prueba ahí, en vivo. Bueno, nada, este personaje va a quedar ahí. Yo voy a pasarles otros personajes para poder trabajar en la clase como práctica, ya se los paso en la próxima clase. Le voy a pasar personajes para que puedan animar en el curso. Bien, si ustedes se animan a crear su personaje, los invito a todos que se animan a preparar un personaje así, me lo pueden mandar para que yo lo revise, si está bien. Lo de la clase anterior, sé que mandó, no tuve tiempo en esto de revisar ayer ni hoy los contenidos, pero ya voy a estar tratando entre mañana y pasado de revisar lo que puedan mandar de esta clase, sobre todo el personaje que esté listo ya para animar para cuando pasemos al soft, que es Dragon Bones, que también le vamos a pasar el link para que lo puedan descargar. Así que bueno, nada, a nivel consigna, entonces, eso era para la próxima clase. Si se animan a armar un personaje vectorial y envíenlo al mail para controlarlo, así ya la próxima clase lo trabajamos. Bueno, eso sería todo. Se fue un poquito el tiempo que planeaba para la clase de hoy, pero bueno, ya saben, pueden escribirme con las dudas que tengan también, pueden mandar el ejemplo para que lo veamos y nos vemos la próxima clase. Ya descárguense el Dragon Bones para tenerlo, así podemos trabajar. Así que bueno, eso sería todo. Noé, si estás por ahí, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Noé, te dejo la posta.
Muchísimas gracias, profe Ricardo, por todo lo que nos enseñaste el día de hoy, bastante interesante, dinámico, y todavía nos queda mucho por aprender, porque esta recién es la segunda clase. Nos quedan 4 clases por delante para terminar de armar todo lo que son las animaciones de nuestro personaje y escenario. Así que sin más, nos vemos el próximo viernes, el viernes 12, para aprender la tercera clase de lo que es el taller de animaciones. Los esperamos. Muchas gracias.